Hola amigos, hoy vengo totalmente con algo diferente a lo que yo suelo hacer en mis redes sociales, que es mucho tema de otro tipo, de perfumería, de cosmética, de imagen. Pero hay algo en lo que me he metido y quiero seguir porque me ha gustado la sensación. Creo que puedo aportar mucho, enseñar mucho. Crear a la gente interés, porque al fin y al cabo lo que voy a contar es historia, es la macabra historia de cómo uno de tantos habrá habido del manicomio de Castañeda en México. Me he adentrado en su historia, lo he vivido, he leído mucho, me he documentado, he aprendido y bueno, quiero enseñároslo a vosotros en forma resumida porque al fin y al cabo voy a contar lo mismo y vais a saber exactamente qué es lo que ocurrió allí. Es una historia muy lamentable, muy triste, que no debería de haber ocurrido. Muchas veces vemos historias de terror, leemos libros y siempre se ha dicho de toda la vida mm, que la verdad supera la ficción. Y con sinceridad, pues es así. ¿Cuántas cosas no sabremos? ¿Cuántos datos no se habrán dado? Seguramente los datos que yo os dé, que son los que están, sean hasta falsos en el aspecto de que haya habido miles y miles y miles de casos más. Imaginaros en el mundo entero. Y yo, claro, uno sabe de estas cosas, siempre da pena, da miedo, y bueno, no voy a salir yo más en pantalla porque para qué me queréis, no hace falta verme a mí, lo que quiero es que veáis, está redactado por mí, eso sí, con una voz que me la van a poner un poquito menos dulce, que creo que es mejor así, y con muchas fotos que van documentando lo que voy explicando en cada momento. No lo voy leyendo, no lo voy redactando, es que lo he estudiado y lo he resumido y doy también mi punto de vista frente a muchas cosas. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo para que me apoyéis y yo me siga adentrando en estos misterios y os pueda mostrar muchas cosas más, tanto de este tipo como de otras historias más horribles y terroríficas que por desgracia ha habido y sigue habiendo en el mundo. Y nada, os quiero mucho y aquí os dejo, espero que os guste mucho. Un besito. Hola, os vengo a contar la verdadera historia del Manicomio General La Castañeda en México, que me tiene alucinada. Siempre la de la realidad supera la ficción. En muchas películas hemos visto muchos relatos de psiquiátricos de lo que hacían, pero siempre al final revela una pequeña parte de la realidad. Os empezaré diciendo que el manicomio General La Castañeda fue fundada por el presidente de México por aquel entonces, en 1910, Porfirio Díaz. Empezamos por ahí para que nos vayamos metiendo un poquito en terreno y sepáis más o menos. Es un manicomio, se quiso fabricar eh, con arquitectura francesa, por lo cual llamaron a arquitectos franceses para que fueran a México a fabricarlo. Es gigante, lleno de pabellones, con una estructura preciosa francesa, y constaba de muchísimos pabellones. La gente iba para allá, gente que consideraban loca por aquel entonces, que bueno, hasta hoy en día se suele considerar un problema, aunque se tengan ahora problemas mentales, pues siempre como que se juzga un poquito a las personas
Y por desgracia hay muchas personas que pasan leves momentos, son circunstancias de no poder superar una muerte, un amor, que el cerebro en algún momento no te deja ser consciente y, y hasta el día de hoy pues sigue habiendo perjuicios, pero claro, ahora se tratan con tratamientos, dejan a las personas en su casa y algunas veces se requiere pues que se les quede en un centro para que allí puedan curarse mejor o ver a ver por dónde tirar, ¿no? Estaba, había muchísimos pabellones, había talleres, había también sitios, escuelas para los médicos que iban para allá, que había un montón de médicos de todas las ramas psicológicas para ayudar a los pacientes que seguían estudiando allí. Tenían sus propias clases, tenían sus propias casas separadas de los pabellones donde estaban los enfermos mentales, que no se podían, los enfermos nunca podían entrar a ellos bajo ninguna circunstancia, estaban totalmente separados para que no pudieran ir allí. Había jardines preciosos para que los enfermos no se sintieran como en una cárcel, sino que se sintieran que les estaban ayudando, muy bien cuidados. De hecho, este manicomio se hizo no de forma para hacer daño a las personas, sino para ayudarlas, dentro de lo que por aquel tiempo se entendía que era poder ayudar, porque no hay lo mismo que hay en los tiempos que corren. Entonces, bueno, pues había pabellones para epilépticos, pabellones para los más tranquilos, también pabellones para los más peligrosos, que incluso había gente que había asesinado. Les tenían como, claro, todos tenían, según su déficit, pues unas medidas u otras, como es normal. También había un pabellón para los alcohólicos, porque por aquel entonces en México había muchísimo alcoholismo y se consideraba como una especie de mal salud psíquica, ¿no? También estaban la enfermería dentro, el pabellón de servicios generales y había otra dedicada a los imbéciles, se le llamaba así por aquellos tiempos. Ahí iban sobre todo las personas que a lo mejor les hacían preguntas y no contestaban lógicamente o miraban para otro lado, entonces eran considerados como imbéciles y tenían un pabellón extra para ellos. Y luego estaba la zona de las autopsias donde se moría la gente, que estaba más retirado de... Era un sitio como el que no era tan accesible para que nadie pudiera llegar, estaba situado en otra parte más lejano. Tenía un montón de jardines, como ya he dicho, ellos no se sentían allí que estuvieran encerrados, sentían que les estaban cuidando y protegiendo. Os muestro imágenes de cómo era la Castañeda, ¿vale? El Mundo Ilustrado sacó las primeras fotografías que circularon del manicomio general, montados sobre los terrenos de la hacienda La Castañeda, antes y después de su inauguración al principio de septiembre de 1910. Era el principal espacio de la Dirección General de la Beneficencia, dedicado a la atención de hombres, mujeres y niños diagnosticados como enfermos mentales. También quiero decir que al principio cuando abrieron no había pabellón de niños. Eso fue luego más tarde que ya os contaré. A ver, todo iba perfecto, se sentían muy cuidados, los familiares dejaban allí
a sus familiares tranquilos, sabiendo que iban a estar protegidos, cuidados, que se iban a preocupar por su salud mental realmente. Y todo esto, por desgracia, todo esto tan bonito que se había formado, que se había preocupado porque todo fuera perfecto por aquellos tiempos, que estamos hablando que eran tiempos pues difíciles, y nada, pues todo acabó, todo empezó a ir mal porque empezó una guerra. De hecho, también crearon una granja donde las personas que no estaban tan mal psicológicamente podían trabajar también para sustentar un poquito lo que hacía falta para comer y sobrevivir eh, en la Castañeda. De todas formas, en todos sitios siempre se ha visto, había un pabellón, que era el pabellón de los distinguidos, donde sus familiares se gastaban grandes sumas de dinero, podían recibir visitas, comían a la carta. Claro, había distinciones entre los pabellones según el grado de pobreza. Todos eran ayudados, pero unos vivían en unas condiciones y otros vivían en otras condiciones. En el pabellón de los tranquilos, pues había muchos indigentes, mucha gente de la calle que los mandaban allí. Entonces, pues estas personas también recibían sus castigos, recibían también peores comidas, menos higiene. Eh, claro, como en muchos sitios y por desgracia, pues todo el mundo, según su clase social o el dinero que se pudiera aportar, pues era tratado de una manera o de otra. Por desgracia, en 1910, a finales de ese mismo año, llega la Revolución Mexicana y todo empezó a cambiar de una manera muy horrible. Lo que pretendían eran acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. De 1910 a 1916, este lugar estuvo totalmente descuidado, puesto que no había personal para poder ayudar a todos los pacientes que podían ir para allá. De 1910 a 1920 hubo más de 14 directores, y allí entraba muchísima gente y no sé cómo lo hacían, pero estas personas desaparecían directamente. El gobierno y toda la gente que se lo podía permitir iba haciendo limpia, y los mandaba todos para allá. Nada más que hacía falta una receta de cualquier médico o de cualquier persona diciendo que consideraba que la persona que mandaba hacia allí estaba loca y, entre comillas, un médico los evaluaba en la Castañeda. Decían, sí, sí, usted está muy loco, usted debe de ir a la zona de los tranquilos, usted no está prestando mucha atención, usted va a la zona de los imbéciles, y así pues era una especie de que el gobierno y toda la gente rica se aprovechaba de la institución para quitarse del medio directamente a todo el mundo que en la sociedad se conoce que sobraba por aquellos tiempos. Había un pabellón, como se ha visto en muchas películas, donde se metían a los pacientes para hacerles descargas eléctricas, porque se consideraba que así perdían, por lo que les estaba fallando el cerebro. Y todo esto lo que conseguía era quemarles más y dejarles peor de lo que estaban.
Claro, con eso también dejaban de dar problemas. Es algo que por aquel entonces no tenía una explicación científica, pero sí lo usaban pensando que, claro, dejaban de dar problemas porque se quedaban relativamente tontos. Esa es la realidad. Y hubo mucha gente que sufrió ese tipo de maltrato, un trato vejatorio y una pena que algo así se usara por aquel entonces cuando a lo mejor una persona pues lo que tenía era una simple depresión. También otra forma de bestialidad que se hacía, que se cometía, eran las lobotomías, que era agarraban a la persona en la cabeza, así en posición mirando hacia el techo, le abrían lo máximo posible el ojo y por el lado del lagrimal le llegaban hasta el cerebro haciendo movimientos. Lo utilizaban según ellos para romper las conexiones neurales. Eh, Se practicaron según se sabe, que puede ser un dato a lo mejor muy ínfimo, se realizaron de 20 a 25.000. La peor de todas, que se sabe que está escrita, es a un niño de 4 años. Algo totalmente increíble. Según se dice en muchos sitios, eran sedados para hacer este tipo de procedimientos, pero se cree que no. Porque para ellos también era como una especie de castigo, porque se estaban portando mal, porque tenían que dejar de dar ruido. Y con sinceridad, según muchos estudios, no sé, se trataban muy indignamente. También se les castigaba en celdas de castigo eh, durante mucho tiempo para no tener actividad social, que hoy en día es una de las causas cuando alguien está malo, siempre cuando alguien tiene un déficit mental o algún trastorno, pues lo que se le indica es que se relacione con las personas, que haga actividades, que no esté solo, que se sienta cuidado, querido. Entonces, todo lo que cometían allí, pues eran puros errores que dejaban peor a las personas y no llegaban a ningún sitio. Y se está hablando de muchos, muchos miles de personas. Aquel sitio se convirtió en algo horrible, ya que en principio había habitaciones para 1.200 personas. Después de la revolución se juntaron casi 4.000 personas y entonces salen imágenes documentadas donde tenían que dormir hasta unos encima de otros. A todos se les trataba como locos, no decían esta persona pues tiene este déficit mental o esta persona está aquí porque ha perdido un familiar o esta persona está aquí porque ha perdido a su marido o a un hijo. Todos eran tratados como locos. Eran tan ínfimas las condiciones que se vivían que la gente salía, la gente que podías o lograba salir, salía mucho peor de lo que estaba. Era totalmente un lugar indigno donde hasta para ir al cuarto de baño podía estar con 5 o 6 personas más a la vez. No había nada de dignidad en las personas. Es una gran pena también que en 1932 se hizo un pabellón para los infantes con un montón de niños. Se dice que más bien que proceder de fuera, que también podría ser el caso, eran de gente que dentro había tenido niños.
con lo cual se podían haber juntado personas muy locas de mente, hasta con asesinos. No podemos saber con exactitud lo que esos niños tuvieron que pasar, porque no les quedaba otra que estar ahí, porque eran hijos de gente que estaba en unas condiciones malísimas en todos los aspectos y sobre todo mentales, debido a todo el tipo de castigos y de horrorosidades a las que estaban condicionados constantemente. Gracias a Dios, más adelante derruyeron este lugar. Solamente quedó una pequeña parte que un empresario muy rico se llevó a otro lugar, lo desplazó y hoy en día se utiliza precisamente para hacer películas de este tipo, películas de horror. eh, y es para lo que se está utilizando en la actualidad. Gracias a Dios dejaron de haber personas ahí en esa circunstancia porque el mundo empezó a ser otro. Y bueno, gracias a Dios cada vez se ha ido viendo mejor que las personas pueden tener problemas en cualquier momento determinado de su vida y no por ello van a ser locos. Claro que también por desgracia sigue habiendo manicomios. Bueno, por desgracia no, por suerte también, ¿no? Porque a ellas no son tratados igual, a ellas son ayudados, se les da medicamentos para que estén mejor o para que incluso algún día puedan llegar otra vez a vivir con la sociedad. Sus familiares pueden ir a verlos, no están aislados, están con otros pacientes, porque ahora lo que es los asesinos están en las cárceles, la gente que ha maltratado, que ha robado mucho dinero. Ya hay diferentes instituciones para cada tipo de persona. Entonces, existen estos sitios para que se les pueda ayudar a tener las mejores condiciones posibles. El mundo ha cambiado mucho, pero a día de hoy sigue habiendo un tabú muy grande sobre las personas que padecen algún tipo, ya puede ser de esquizofrenia. Siempre pues dan como miedo, como que hay que me va a hacer algo. Y las personas que están bien tratadas, que están con ayuda psicológica externa o que han estado en en algún centro, son personas que pueden llevar una vida completamente normal, tener su familia, tener hijos, pero aún hoy en día sigue habiendo muchos tabús y bueno, pues ojalá y algún día dejen de existir, pero como en todos sitios, en el mundo hay muchos tipos de personas y de personajes. Espero que os haya gustado esta horrible historia porque es algo feo, algo que no me gustaría estar contando. Es una historia real que ha pasado de gente que ha sido horriblemente tratada, maltratada, manipulada, mm, con terapias horribles de choque, que han vivido en la miseria, en la mediocridad, totalmente sin higiene, sin comida, y que hayan tenido que pasar por eso es algo muy, 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 muy triste, que ojalá me he metido en esto a fondo para documentarlo y me ha fascinado por un lado, pero por otro, pues me da que pensar porque somos muy afortunados de la mayoría de las personas, de cómo está la sociedad hoy en día, también de los países en los que vivimos muchas personas, porque por desgracia hay otros países en los que sigue habiendo
que estas cosas se ven como que si te han hecho brujería o que se les da un maltrato a las personas con deficiencias. Sigue habiendo países sin educación. eh, y bueno, el mundo está loco. Y bueno, me despido de vosotros. Si os ha gustado, por favor, dadme un like para animarme, porque me gustaría seguir contando este tipo de historias, ya sea de este tipo de documental como el que he querido reflejar hoy, como de otras muchas cosas que se me ocurren, de cosas que no debería de vivir la humanidad. Y bueno, pues me queréis dejar algún mensajito de apoyo. Yo ya sé que debo de seguir con esto, porque la verdad nunca lo había hecho. Siempre he sido mucho, he visto muchas películas de terror, de historias reales, de las guerras, que siempre me han apasionado, pero nunca me había metido en ello a fondo y la verdad me ha apasionado muchísimo. Y si vosotros habéis disfrutado conmigo, pues yo estoy dispuesta a seguir con esto para que darle también a la campanita de notificaciones para que os lleguen cuando suba nuevas historias. Y bueno, un besito para todos y que la vida os vaya bonito.